Pues estamos con Lía Limón, abogada. Estudiaste en Tufts, una maestría en diplomacia. Has tenido una muy destacada carrera en el servicio público. Fuiste subsecretaria de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. También una legisladora muy activa. Y pues, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo últimamente? Te vemos muy activa con relación al tema de las estancias infantiles. Así es. Un poquito, ya todo el mundo sabe que el programa de estancias infantiles pues fue cancelado. Con el argumento de que había corrupción, pero pues lo que vemos también porque se han cancelado otros programas sociales es que probablemente el gobierno esté redireccionando esos recursos para darlos directamente y pues el presidente ser el benefactor en jefe del Estado mexicano. Y bueno, cuéntanos un poquito qué ha pasado, porque aparte, qué lujo tenerte, porque tú fuiste la que ideó el programa de estancias infantiles, precisamente, que habrá sido como en el 2006-2007, cuando inició. Cuéntanos un poquito, quizás sea interesante para nuestra audiencia, qué es el programa de estancias infantiles, cómo inicia, por qué es tan importante. De entrada, porque permite a las mujeres incorporarse al mercado laboral, eso es fundamental, pero platícanos un poquito de su gestación, de su importancia, de la relevancia. Creo que también ha sido un programa pues súper galardonado por Naciones Unidas. Se ha destacado el éxito a nivel global y ha sido ejemplo, yo creo que para otras naciones, para seguir este modelo. Platícanos un poquito, después quizá podamos entrar al tema de la cancelación y ahorita qué están haciendo ustedes precisamente para revertir esa acción gubernamental. Así es, mira, te cuento, el programa fue un programa que nació, como recordarás, como una promesa de campaña del expresidente Felipe Calderón, porque detectó la necesidad de las mujeres de contar con espacios seguros para sus hijos, para poder ir a trabajar con esa tranquilidad. Y él y en un inicio Margarita, yo me acuerdo que era un programa hasta se veía desde la óptica laboral. Así ¿no? es. Continuando con esta cuestión del expresidente Calderón de ser el presidente del empleo, se gesta este programa para que las mujeres tengan oportunidad de incorporarse al mercado laboral y que no se preocupen por quién iba a cuidar a sus hijos. Es que, a ver, si a las mujeres les ofreces o les das espacios de empleo sin ayudarles o sin facilitarles el tema de dónde dejar a sus hijos, pues muchas te van a decir que no se pueden incorporar al mercado laboral. De acuerdo incluso con cifras del Coneval, el 34% de las madres beneficiarias del programa habían dicho que si el programa se cancelaba tenían que dejar de trabajar. Es decir, esa es una realidad de las familias, principalmente de las mujeres. Además hay que decir que 3 punto y cacho, casi 4 de cada 10 mujeres son jefas de hogar. Entonces no es menor el número de mujeres que son mamá y papá a la vez y que por lo tanto tienen que hacerse cargo de ambas partes, es decir, no tienen la opción de dejar de trabajar, pero sí necesitan contar con lugares donde dejar a sus hijos. Surge como una promesa de campaña porque vio la necesidad el expresidente Felipe Calderón y Margarita también, y lo diseñó, como bien recordarás, lo diseñó en transición ya, porque arrancamos muy pronto empezando la administración, lo diseñó Ernesto Cordero junto con Gustavo Merino. De acuerdo. Y Germán Palafox también, y arrancamos desde los primeros días de enero, es decir, pues todo diciembre estuvimos trabajando en definir cuáles serían las primeras estancias que se iban a abrir, las capacitaciones, las supervisiones,
el examen que se les iba a hacer para determinar que una persona era apta para poner una estancia, etcétera. Era además un tema de abrir espacios de cuidado infantil donde no los había. Este programa llegó a tener una cobertura de 1,294 municipios del país. Una cobertura amplísima. Amplísima. Es una cobertura... A ver, las guarderías del IMSS solo tienen presencia en 300 municipios. Entonces, bueno, y logró tener una cobertura mucho más amplia, ya no se diga que la del IMSS. Es decir, es el esquema que más niños atiende a nivel federal, más niños que IMSS, ISSSTE y DIF juntos y sumados. Sí, de acuerdo. Era el esquema que más niños atendía a nivel nacional, es decir, se atendían 330,000 niños, mientras el IMSS y el ISSSTE juntos atendían aproximadamente como 220,000 niños, IMSS, ISSSTE y DIF juntos 300,000. Entonces, se convirtió en el principal esquema de cuidado infantil en el país, que además estaba particularmente enfocado a madres vulnerables, no solo de zonas rurales, también de zonas urbanas, porque la pobreza urbana justamente es la que enfrenta a las madres a la necesidad de trabajar y de no tener esos espacios seguros donde dejar a sus hijos. Si tú te fijas, en las zonas rurales existen más las redes familiares que en las zonas de pobreza urbana, y justo atendía a una población muy amplia, a la que además yo te puedo decir, y justo por eso me meto en este tema. Cuando a mí me tocó echar a andar el programa, tengo testimonios de mujeres que me decían, yo dejo a mi hijo amarrado. Me acuerdo de una mujer que me lo platicó así, me dijo, yo tengo un hijo con síndrome de Down, no me lo aceptan todavía en un preescolar, el niño tenía 4 años y cacho, y me dice, en ese momento la edad en las estancias era hasta 3 años, 11 meses. Me dijo, por favor, acéptemelo porque lo dejo amarrado. Hicimos una sesión inmediata de Comitel y al día siguiente el niño estaba en una estancia infantil. ¿Por qué? Porque esa no puede ser una opción en este país. Y la verdad, esta batalla ha sido porque yo no quiero regresar ahí. O sea, yo no quiero regresar a las historias de la mujer que también me contaba, una mujer en Álvaro Obregón que me decía, yo lo dejo amarrado al puesto donde vendo jugos. Esa es la realidad que se enfrentaba, es la realidad que trataba de combatir esta nueva política pública. Y estamos, la verdad es que en un retroceso brutal con la eliminación de esta política pública. Te puedo decir que además es un programa que en efecto recibió reconocimientos internacionales de Naciones Unidas, de la OIT, por un lado. Y por otro lado, se trabajó en esquemas de capacitación, por ejemplo, con Naciones Unidas, para que las estancias estuvieran capacitadas en la detección temprana y atención de discapacidades. Entonces, claro, era el principal esquema que atendía a niños con discapacidad, parte de una política pública transversal, porque también cubría otros ámbitos, el de la salud. Por un lado, y por otro, además hay que decirlo, también generaba una oportunidad de empleo en aquella mujer de una comunidad que decidía poner una estancia para cuidar a los hijos de sus vecinas. Y con 2 cosas muy relevantes. La mamá escogía la estancia y podía cambiarse de estancia en el momento que quisiera. Y entonces la mamá tenía una movilidad, ya dígase porque se cambiaba de municipio, de casa, de estado, o porque simplemente se encontraba una estancia que le gustaba más, tenía esa posibilidad. Pero además, por otro lado, se volvía un esquema, digamos, de esa red comunitaria que es tan importante y que hoy están decidiendo desaparecer, y que hoy por eso ellas se han mantenido a pie de lucha, porque más te voy a decir una cosa, lo principal que se evaluaba en el examen que se les hacía era el nivel de resiliencia de estas mujeres. Y bueno, claro, lo que han mostrado al día de hoy es que tienen una enorme resiliencia. Son además mujeres a las que no solo se les evaluaba, y si pasaban la prueba diseñada por Julia Borbolla, que es una de las principales psicólogas de infancia en este país. De acuerdo. Además, tenían que pasar una serie de capacitaciones y supervisiones, etcétera, etcétera, que garantizaban que los niños estaban en lugares seguros. ¿Qué está haciendo hoy el Estado?
haciéndose un lado de esa responsabilidad. El Estado primero define quitarle la mitad del presupuesto al programa. Define quitarle el 50% al programa de estancias y lo manda a la Cámara de Diputados con un presupuesto de 2,000 millones. Luego, no contentos con eso, cuando las responsables empiezan a activarse o a movilizarse y a decir, a ver, bueno, pues con este presupuesto no va a dar, ¿no? Entonces, a exigir y se empiezan a escuchar voces que empezamos a meternos al tema, el presidente decide cancelar el programa. Según Clara Torres, que era la que iba a ser directora del programa, ella ha dicho que la decisión fue una decisión que tenía que ver con cuestiones políticas, que vieron en esto de las estancias una estructura que les generó cierta incomodidad por verla como una estructura de partido político, que además, hay que decirlo, fue una política pública transeccional, es decir, no era ninguna estructura de ningún partido político, eran responsables de estancias enfocadas en el cuidado de los niños, ¿no? Y madres trabajadoras que necesitaban contar con estos espacios. Deciden cancelarla y crear un nuevo esquema que no tiene nada que ver, porque como ha dicho la CNDH, los derechos humanos no se pueden monetizar. La política que existía era una política que daba un servicio que cubría o garantizaba los derechos humanos de los niños, por un lado, y el interés superior de la niñez, y por otro lado, el derecho de las mujeres a conciliar trabajo y familia, ¿no? La desaparecen y deciden, como en todos los otros programas, hacer transferencias directas de recursos, además reduciendo el monto y desapareciendo a la mitad del padrón. Posteriormente inventan que hay más de 95,000 niños fantasmas, 95,000 o 97,000 niños fantasmas, pero ya quedó claro la semana pasada que los dos argumentos por los que públicamente han dicho que cancelaron el programa son falsos. El de los 97,000 niños fantasmas, ante 8 solicitudes de información del periódico Reforma y otras que hicimos nosotros también, la respuesta, pidiendo justamente ese padrón de niños fantasmas, la respuesta fue información inexistente. Esa fue la respuesta. De distintas instancias de la dependencia. Esa información no existe, por un lado. Por otro lado, en algún momento dijeron que se está poniendo en riesgo a los niños porque las cédulas de supervisión ponían en rojo a varias estancias. Cuando se les ponía en rojo por observaciones menores, que lo que implicaba es que se tenían que corregir las observaciones. Eso no implicaba que estuviera, ahora sí que estuviera en riesgo un menor, porque cuando estaban en riesgo los menores se cerraban de manera inmediata las estancias. Es decir, son dos argumentos que han hecho públicos que fueron falsos. No solo eso, hubo una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muy relevante, una recomendación de más de 200 páginas, una recomendación impecable, donde lo que establecen es que hubo violaciones a derechos humanos de niños, niñas, madres, responsables y trabajadoras de las estancias infantiles. Y entre otras cosas recomiendan un mecanismo que permita restituir los derechos que fueron violados. Piden también que se garantice la progresividad de derechos porque, de acuerdo con uno de los principios establecidos en nuestra Constitución a partir de la reforma de derechos humanos del 2011 y en tratados internacionales de los que somos parte, uno de los elementos o principios fundamentales de los derechos humanos es la progresividad de los derechos. Es decir, los derechos, como este tipo de derechos de los niños, el derecho al cuidado, no pueden ser nunca regresivos, tienen que ir siempre hacia adelante. Y aquí se toma una decisión donde pues el Estado está haciéndose a un lado de la responsabilidad de garantizar este derecho y este derecho queda, bueno, completamente violado. Entonces, sí, en efecto, también recomienda a la CNDH que se garanticen, y se lo pide a la Secretaría de Hacienda y a Bienestar, que se garantice la progresividad de derechos. Al DIF Nacional solicita que garantice mediante supervisiones la seguridad de estos lugares. Y la verdad es que es una recomendación no solo respetuosa, sino además de verdad muy fácil de cumplir. Era una salida honrosísima para Bienestar, acatar la recomendación, claro, y retomar el tema de un esquema de cuidado infantil. Y lo que preocupa mucho no solo es el rechazo, sino la forma en que la rechazaron. Bienestar salió a decir que era una recomendación aberrante. Y el presidente, pues no contentos
con la reacción de bienestar, el presidente salió a decir que era una recomendación vergonzosa y que la CNDH estaba violando derechos. Cosa que me parece... O sea, primero, quien sabe de derechos humanos es la CNDH. Segundo, nunca había habido un presidente que se dirigiera así hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 29 años de existencia de la comisión. ¿Por qué este desdén no solo por los derechos humanos, sino el tratamiento hacia la comisión? Fue el primer presidente que no asistió a la entrega del informe, que es gravísimo. Digo, ahorita si quieres, platícanos también cuál es tu opinión acerca de este tema, pero creo que es muy interesante lo que estás diciendo. Porque el presidente... No quiero interrumpir. Porque el presidente tiene desdén hacia cualquier persona que tiene una opinión distinta. Ya ves que ahora, después de la entrevista del exsecretario de Hacienda, sale a decir que lo que pasa es que se fue porque es un neoliberal. De acuerdo. Entonces, pues él había puesto a un neoliberal como secretario de Hacienda, ¿no? Me parece... Entonces, así sale a decir que el presidente de la CNDH es un violador de derechos porque le está señalando una falta de su administración. Bueno, por lo menos ya entendemos cuál es la concepción de neoliberalismo para el presidente de la República. Sí, exactamente. Disidente. Exacto, disidente. Y de violador de derechos humanos también disidente. Sí. ¿No? La verdad es que sí me parece grave porque la recomendación no solo es una recomendación amigable, sino que es una recomendación que daba salidas muy dignas y que documenta y explica cada uno de los derechos que se están violando a cada una de las personas que se les están violando los derechos, y explica por qué un esquema de transferencias directas no garantiza los derechos de los niños y las niñas y por lo tanto vulnera el interés superior de la niñez. Pero además eso ya se está viviendo, es decir, si el nuevo esquema funcionara, no hubieran cerrado ya casi la mitad de las estancias. Si el nuevo esquema funcionara, no habría hoy mamás que tienen a sus hijos en centros de trabajo que antes lo tenían en una estancia. Si el nuevo esquema funcionara, no habría casos ya de niños que hayan muerto habiéndose quedado sin estancia, como ya los hay. Hay uno en Tehuacán, Puebla, que la mamá lo saca de la estancia, recibe el nuevo apoyo de transferencia directa y le paga a una mujer que no estaba preparada para hacer este trabajo, le deja a la hija, la mujer se sale de compras y a la hija la mata un perro, un pitbull. Hay otro caso en Álvaro Obregón, también hace unas 3 semanas, donde dejan al niño en una estancia patito, en una estancia que nadie ha verificado ni supervisado, que no es de la red de estancias, y el niño se muere en este lugar, pues donde no existían las condiciones para el cuidado infantil. Es decir, eso es además descalificar y dar por hecho que la estructura que había era una estructura que, ¿no? Es con esto de, esto lo hacemos en 2 días. No, a ver, eran mujeres certificadas en la norma de cuidado infantil, en la de protección civil, muchas de ellas certificadas para impartir el primer año de preescolar porque la SEP no tiene cobertura, capacitadas por Julia Borbolla, por Ana Serrano, por Naciones Unidas, por la Cruz Roja, etcétera, etcétera, con una serie de capacitaciones que les permitieron irse profesionalizando en prestar estos servicios, y que la verdad que se logró una estructura a lo largo de los años que hoy se está tirando a la basura simplemente con este desdén de que nada de lo que se haya hecho antes sirve. Como lo estamos viendo con el Seguro Popular, ¿no? Y sin que le des a la gente otra opción, porque a la gente la opción que se le da hoy es déjalo donde puedas. No, perdón, el Estado no se puede hacer un lado de su obligación de garantizar el bienestar, el cuidado de los niños y el interés superior de la niñez. El Estado tiene obligaciones, esa es una suscrita por nosotros en la convención de la que somos parte, de derechos de niños, niñas y adolescentes, en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes aprobada a finales del 2014 aquí en México, que es una ley muy amplia, y es decir, en toda la regulación internacional, y es de esa normatividad de la que se está haciendo un lado el Estado mexicano, y que sí me parece grave, me parece más grave que además cuando te lo dicen descalifiques, es decir,
por un lado sale a descalificar a la CNDH, por el otro sale a decir que va a ser públicos los nombres de quienes dan amparos, refiriéndose a todos los amparos que se han dado, particularmente son en 2 temas. Uno es el aeropuerto, otro es las estancias infantiles, ¿no? Amparos que se han otorgado o suspensiones que se han otorgado. Las suspensiones que se han otorgado suspensiones a ya casi 1,000 estancias infantiles, suspensiones definitivas. Hasta hoy, la Secretaría de Bienestar no las ha acatado. Sí es muy grave. La Bienestar presentó una contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo están tratando de revertir este despropósito que es la abolición de las estancias infantiles? ¿En qué radica? Ahora sí que hemos tratado por todos los medios. Primero, por el diálogo, además en el que nos hemos metido muchas personas, es decir, se creó un frente por la infancia, frente por la niñez, en el que estamos de todos colores y sabores y sin colores también, ¿no? O sea, estamos gente que no pertenecemos a ningún partido político y están varios otros que pertenecen a distintos partidos políticos, pero básicamente en ese frente están todas las fuerzas, incluidos legisladores de Morena. Entonces, hemos de manera conjunta, por un lado... porque ustedes pueden convertirse en un ejemplo de cómo hay que contrarrestar las arbitrariedades, las posibles arbitrariedades que se cometen por parte del gobierno de la... Pues eso se esperaría si en un país normal donde el Ejecutivo respetara las decisiones del Judicial. Aquí no ha sido el caso y es preocupante. Primero buscamos el diálogo. Platícanos cómo ha sido esta lucha. Primero buscamos el diálogo para tratar de explicar a distintas instancias del Ejecutivo Federal por qué había sido un error. Con Bienestar nunca se pudo tener ese diálogo, pero hay otros actores con los que se pudo tener, sin mucho éxito, porque ya ves que cuando al presidente se le mete una idea en la cabeza, aunque renuncie el secretario de Hacienda, esa idea se le queda, ¿no? Entonces, de acuerdo. Luego nos fuimos por la vía judicial. Y por la vía judicial se presentaron aproximadamente como 5,000 amparos, 4,000 y cacho amparos en todo el país. Y estos amparos... Estos amparos son de las estancias. Sí, y en algunos casos de mamás y papás también. Y ahora sí que a lo largo de todo el país, y empezamos a avanzar en esa vía, primero con suspensiones provisionales, luego suspensiones definitivas, y ya se empezaron a ganar amparos, se ganaron en Chihuahua, ya se han ganado. En Chihuahua se ganaron varios y en Puebla. Y ahora la Suprema Corte sacó un acuerdo en el que pide que se frene cualquier decisión de los amparos, es decir, evitar que se sigan otorgando suspensiones, lo cual me parece grave porque la suspensión lo que busca es que no se sigan violando derechos, pero en tanto no define la contradicción de tesis que presentó Bienestar, que la definirá el 7 de agosto, es decir, en unas 3 semanas, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto lo tiene la ministra Yasmín. Hay quienes les preocupa mucho por el proceso en el que surgió o fue nominada como ministra. Yo creo que es incluso una oportunidad para probar su independencia, ¿no? De acuerdo. En un tema muy noble, que es un tema que tiene que ver con niños, con mujeres, con el cuidado infantil. Sí me llama la atención ver, por ejemplo, que el presidente de la Corte, que es un presidente que siempre fue garantista y siempre fue pro derechos humanos, en un tema como este no se haya pronunciado, porque a todas luces la decisión que se está tomando es una decisión que vulnera derechos y es una decisión donde no se están dando opciones y es una decisión además donde si tú escuchas a las madres te dicen, tengo muchos testimonios de madres que te dicen, me tuve que salir de trabajar o ahora me llevo a mi hijo a mi lugar de trabajo en condiciones inseguras, a mí no me censaron, responsables de estancias que se han quedado sin su fuente de empleo, y además les llamaron corruptas a todas las responsables de estancias de este país sin probar un solo caso de corrupción. A mí sí me parece muy grave esa descalificación sin una sola prueba, donde las dejas de algún modo
marcadas, ¿no? La responsable de la estancia de Bachajón decía, yo después de que el presidente salió a decir que éramos corruptas, recibí amenazas de la comunidad. Entonces, me parece, híjole, una cosa muy grave. Me parece además que era un tema muy fácil de dejar, muy fácil incluso de dejar y avanzar, y me parece que se está tomando una decisión completamente arbitraria que espero que vía el Poder Judicial se pueda revertir, y de no ser así nos iremos a instancias internacionales. Lo que pasa es que para ir a las instancias internacionales tienes que agotar primero las internas. ¿Qué es lo que sigue? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Okay. Una vez que, si se resuelve por la vía judicial, bueno, pues ahora sí que ahí la dejamos y todos felices, ¿no? Pero si no se llegase a resolver, sí, irnos a instancias internacionales, que además el documento de la CNDH, o sea, la propia recomendación, te da una base muy relevante para poderte ir a una instancia internacional a dar la batalla por el tema. Pero lamentablemente, mientras todo ese proceso se lleva a cabo, que toma incluso años, el daño está hecho. Por supuesto. El daño a las mamás que les quitaste el espacio de sus hijos, el daño a esos niños cuyo desarrollo truncaste. Hay un estudio de Risoldi, un neurólogo muy importante, que señala que la posibilidad de desarrollo de un niño de estancia versus un niño que no está en una estancia es de 3-1, el nivel que logras de desarrollo, y que la inversión de $1 en un niño que estaba en una estancia te redituaba en $8 cuando ese niño era adolescente, porque reduces las posibilidades de adicciones, de participación en grupos criminales, o de que se vuelvan ninis y les tengas que dar dinero, ¿no? Es decir, te aumenta las posibilidades de que el niño en su edad adolescente, adulta, sea un niño, digamos, mucho más productivo y con capacidad de generarse oportunidades propias. Pero además es absurdo que cuando hacen una reforma educativa donde incluyen el tema de la educación inicial como una obligación del Estado, acaben con el esquema principal que atiende la educación inicial, que son las estancias infantiles, porque no hay otro. Claro. O sea, te estoy diciendo, IMSS e ISSSTE tienen presencia en 300 municipios. Las estancias tenían población del IMSS, porque el IMSS o no tiene cobertura o están saturadas. Pareciera simplemente impericia gerencial, ¿no? Es decir, que no toman en cuenta los posibles resultados de los cambios en la política pública, pero seguramente hay algo atrás. Mira, sí, a ver, primero. O sea, ¿qué hay atrás de cancelar los programas sociales? No, digo, por ejemplo, tú mencionaste el Seguro Popular. La abolición del Seguro Popular tiene la intención de volver a centralizar la salud y el presupuesto, ¿no? Entonces, parecen medidas que lo único que parece que el objetivo final es centralizar aún más el poder alrededor de una sola persona. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, mira, primero, yo creo que hay una parte que como bien la dice Ursúa en su renuncia, tiene que ver con políticas públicas sin ningún diagnóstico ni análisis. Eso es uno. Este es el caso de una. Es decir, ni se hizo el diagnóstico que de acuerdo con la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se tendría que haber hecho, ¿no? De cómo funcionaba la que había, que además, de acuerdo a todas las evaluaciones, era una política pública positiva. Pero si al final del día el objetivo es centralizar el poder alrededor del sí, Ejecutivo, les vale como hacer. El diagnóstico no tiene ningún sentido. Vaya, ya son cosas que pasan a un segundo plano. Así es decir, así es, pero es una realidad. Por otro lado, hay una parte muy importante que llama mucho aquí la atención. La semana pasada se dieron a conocer por parte del Grupo Milenio unas grabaciones en alguna entidad, en este caso fue en Michoacán,
donde una mujer, al parecer enviada por el movimiento de Bejarano, hablaba con responsables de estancias diciéndoles que iban a recibir apoyo de esta red. Parece ser que el único beneficiario es él. Parece ser que sí, por un lado, ¿no? Llama la atención porque la subsecretaria que le mete a la cabeza al presidente la idea de esta cancelación es una operadora de Bejarano. Y porque ese es el estilo de operar de Bejarano, ¿no? Entonces sí, en efecto, tiene que ver con no solo con acabar con una estructura que en su cabeza era partidista, sino crear una que sí es partidista, ¿no? Y por otro lado, y sí hay que decirlo, y eso además justo lo llevaba diciendo Clara Torres desde que renunció, llevaba diciendo, a ver, yo sé que esto es por cuestiones políticas, no es por política pública. Y por otro lado, también tiene que ver con una forma que es preocupante, que es lo que vemos en el Seguro Popular, de concentración de poder, ¿no? El otro día estuvo en una entrevista la secretaria de Gobernación, que ya se le olvidó su participación como ministra, ¿no? En su etapa de ministra se le olvidó por completo. Que fue, aparte, pues era muy pro derechos humanos como ministra, pero yo supongo que los que trabajaban en su ponencia, que ya no han de ser sus asesores, ¿no? O sea, supongo que no eran posturas de ella, ¿no? Porque las posturas de uno, pues uno las defiende de por vida, ¿no? Estuvo destellos brillantes durante su... Es que yo creo que eran de sus asesores, más bien. Y salió a decir, y salió a decir ahora que ella creía en que ella estaba convencida y creía en la rectoría del Estado, hablando de la cancelación de estancias infantiles. O sea, que cancelaron el programa de estancias infantiles porque había que recuperar la rectoría del Estado. A ver, primero, eso querría decir que tú estás cancelando un esquema mixto, porque además incluso las estancias infantiles están definidas como un esquema mixto, es decir, existen las estancias públicas, ¿no? Las del DIF, los CADIS y CAIX, por ejemplo, existen las completamente privadas, y es un esquema, digamos, definido como mixto. Pero eso quería decir que tú estás cancelando este esquema mixto porque tienes una estructura del Estado que te permite lograr esa cobertura y que te permite dar esa atención y dar ese servicio, lo cual te permite seguir prestando un servicio y no vulnerar derechos de personas. Este no es el caso. Esta es la cancelación de un programa sin opción. Es decir, no es que una mujer que se quedó sin estancia tenga una opción de dónde dejar a su hijo. Porque más, por otro lado, en la respuesta de bienestar, que es parecido al dicho de la secretaria, en la respuesta de bienestar dicen que este es un esquema en el que se le está dando a la madre libertad. Es un esquema de libertades. No, a ver, qué mal entienden las libertades. Las libertades se dan cuando tienes opciones. Cuando te dejan sin opciones, no tienes libertad. Señora, usted lo puede llevar a donde quiera. A ver, ¿cuáles son mis opciones? Dejarlo encerrado en su casa, dejarlo amarrado, o sea, el Estado, o dejarlo donde usted se le dé la gana, que yo no le garantizo que sea un lugar seguro. ¿Qué pueden hacer las comunidades? Y espérate, por otro lado, dicen de la guardería ABC. El presidente ya ha dicho 2 o 3 veces que esta decisión la tomó para que no vuelva a pasar lo que pasó en la guardería de ABC. Primero hay que decir que la guardería ABC es del IMSS, era del IMSS, no de Sedesol, ¿no? O sea, de acuerdo, sí. Cabe señalar. Pero dicho lo anterior, justamente cuando sucedió lo de la guardería ABC, se establecieron una serie de esquemas para reforzar la seguridad de los espacios de cuidado infantil, incluidas las estancias infantiles, para garantizar que estos fueran espacios seguros. Cuando tú dices, yo no te garantizo, es decir, cierro los lugares, pues mejor para no poner en riesgo a nadie, me dejo de hacer cargo de los lugares, justamente dejas a los niños a la buena de Dios. Es decir, una de las medidas que se establecía era la de, ahora sí que, las medidas de no repetición, que tienen que ver pues con que el Estado se haga cargo de que los espacios de cuidado infantil sean lugares seguros. Al hacerse a un lado el Estado
y acabar, porque ¿cómo te hacías cargo de que los lugares fueran seguros? Bueno, pues las estancias tenían supervisiones, digamos, regulares, ¿no? De distintas instancias, era protección civil, TIF, bienestar y salubridad, las instancias que supervisaban a todas las estancias infantiles del país. Bajo criterios homogéneos y bajo un esquema homogéneo. Eso es lo que garantizaba que estos lugares fueran lugares con cierta seguridad. ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué sucede cuando le quitas al Estado esa obligación? Que ahora, pues déjalos donde pueda, yo no te garantizo que ese lugar donde dejaste a tu hijo sea seguro, yo no me hago cargo. Aquí, cuando una estancia no era segura, se daba de baja de esa red. Y entonces ya no podía atender a niños becados por Sedesol, porque las becas eran para los niños, nada más que se les daba el recurso directamente a la estancia. Y ese era un esquema de control de las estancias. Justamente, Olga, hablando la secretaria de Gobernación de la Rectoría del Estado, ese es un esquema de control del Estado de estos lugares. A la hora que te haces un lado y le das el dinero a la mamá y le dices, ay, para que hagas lo que puedas con eso, o sea, ¿no? A la hora que pretendes monetizar los derechos humanos, pues evidentemente estás dejando, no le estás dando ninguna seguridad de cómo operan estos lugares, poniendo en riesgo a los menores, porque tú ya no tienes la capacidad de darlas de baja, porque no forman parte de una red que tú controlas. Y ahí es donde estás poniendo en riesgo al menor. Entonces yo sí creo que fue pues un tema muy mal entendido. Por supuesto que creo que hay fines políticos aquí. Pero mira, yo les he dicho, a ver, de verdad si lo que quieren es dar el apoyo directo, que es entendible que quieran dar el apoyo directo, porque pues quieren hacer una estructura electoral, da tarjetas, vouchers, que solo se puedan usar en una red de la cual tú sí te hagas cargo, ¿no? Y bueno, pues, o sea, es una opción. Y es una opción que también plantea la CNDH. Y es una opción que no han tomado. Me parece, la verdad es que muy grave, y sí creo que es un control malentendido, porque es justamente pues monetizar a la población, ¿no? Están dando todos los apoyos directos y no entender que hay programas que se hacen cargo de servicios que garantizan derechos humanos, como el Seguro Popular o como las estancias infantiles. Por supuesto, digo, ¿no? Ya los programas serán sin reglas de operación. Nos has platicado sobre cómo están haciendo esta defensa, cómo se está organizando la resistencia en contra de esta arbitrariedad que es la cancelación de las estancias, pero ¿qué pueden hacer las comunidades? Porque esta cuestión, pues, como tú bien lo has mencionado, afecta a madres, a familias, a los niños. ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad a nivel comunitario para poder enfrentar esta medida del actual gobierno? Mira, yo creo que por un lado ampararse, porque pues ahora sí que habemos muchos actores dispuestos a ayudar con el tema de los amparos. Y si bien es cierto... Ahora, ¿dónde pueden obtener esta asesoría legal para poder ampararse? Con mucho gusto, con el Frente por la Infancia, porque la verdad es que pues sí tenemos, digamos, presencia en todo el territorio nacional, y así es como hemos promovido los amparos, con el Frente por la Infancia, con las y los senadores de distintos partidos, las y los diputados de distintos partidos, pero básicamente, sí, a mí me pueden buscar por redes sociales, Lía Limón, y hay distintas instancias que nos han ayudado con estos amparos. Una fue la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que fue uno de los que promovió uno de los amparos. Y en fin, varias organizaciones se han involucrado en el tema: Redim, Save the Children, GIRE, Mexicanos Primeros, Oxfam, varias organizaciones de la
sociedad civil, es decir, aquí sí ha habido una opinión en contrario generalizada, y vamos a seguir avanzando por la vía judicial, avanzando también en documentar estos casos donde al retirar este servicio vulneras derechos y se está poniendo en riesgo a menores, porque esos son testimonios que siempre sirven, ¿no? Y yo espero que el tema en la Corte el 7 de agosto salga bien, ojalá, y las comunidades sí tienen forma, es decir, documentar aquellos casos de mamás que dejaron de recibir apoyos, de niños que ya no cuentan con espacios de cuidado infantil. Además, si bien a las responsables había un término para poderlas amparar que tenía que ver con que el acto de autoridad fue la emisión de las nuevas reglas de operación del nuevo programa, que es completamente distinto al de estancias y que abroga las reglas de operación de las estancias, las mamás, como representantes de los niños, pueden pararse en cualquier momento porque la vulneración al derecho del niño sigue sucediendo, es un acto, digamos, continuado. Día, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. En Operación Cicatriz, el podcast de Campus. Muchas gracias. Te esperamos pronto. Muchas gracias. Y mucho éxito. Gracias.